Mateo capítulo 18, hermanos, del versículo 15 hasta el 20. Voy a leer la palabra del Señor. Mateo 15, del 18, del 15 al 20. Esa es la palabra santa del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. La palabra del Señor. Amados hermanos, recuerden que nuestro pasaje está dentro del contexto de una discusión que los discípulos de Jesús tuvieron entre ellos acerca de quién de ellos era el mayor. ¿Lo recuerdan? Parece que ellos pensaban que existía la posibilidad de que alguno de ellos fuese el más importante de todos. Y el Señor Jesucristo les ha instruido a ellos y a nosotros también, que en realidad no debemos pensar de esa forma, de que en la iglesia haya personas más importantes que otras. Nos ha enseñado a pensar más bien con humildad, de que cada uno de nosotros debemos estar dispuestos para servir y ayudar a los demás. Y recuerden que lo ejemplificó poniendo a un niño en medio de ellos. Luego el Señor empieza a describir que en la iglesia, en el pueblo de Dios, no debemos hacer caer en pecado a los demás hermanos. Es algo muy grave que debemos evitar. Más bien, todas nuestras pláticas, toda nuestra convivencia debe ser para amar más a Dios, ¿verdad? Para mostrar nuestro amor a Dios y no para hacer caer en pecado al hermano o a la hermana. También recuerden que uno mismo, dice el Señor Jesús, puede incitarse a pecar y entonces tenemos que arrepentirnos para no caer en pecado. Y luego, el Señor Jesús en Mateo 18 del 10 al 14, que es la porción previa a nuestro pasaje, dice también que cuando hay algún hermano o hermana que se desvía de la iglesia, ¿qué debemos hacer nosotros como cuerpo de Cristo? Debemos ir en busca de ese hermano o hermana y tratar de restaurarlo a la iglesia para que ya no siga alejado de Dios. Ese es el contexto. Y ahora en nuestro pasaje trata acerca de los pecados que suceden entre hermanos, porque claro que sí, la iglesia no es perfecta y somos pecadores todavía. Y por nuestro pecado y nuestras debilidades somos propensos a pecar contra nuestros hermanos o hermanas. Eso nos recuerda que entonces cada uno de nosotros debemos tener mucho cuidado de no pecar, de no ofender a nuestros hermanos o hermanas en Cristo. Es como una advertencia, ¿verdad?, de que cada uno de nosotros debemos cuidarnos unos a otros y no debemos en nuestras pláticas o en nuestros comentarios
pecar contra algún hermano. Por otro lado, eso nos recuerda que la iglesia siempre necesita depender de Cristo y del Espíritu Santo y de su palabra para vivir en santidad. Porque en este pasaje el Señor quiere que cuando un hermano peca contra otro, solucionemos ese problema con miras a preservar la unidad en el pueblo de Dios, pero también y de manera muy importante, la santidad en el pueblo de Dios. Eso es muy importante. Entonces, cuando hay casos de disciplina, como vamos a explicar aquí, la idea no es castigar por castigar. La idea es corregir para que el hermano o la hermana que ha pecado se arrepienta y sea restaurado al pueblo de Dios. Recuerden lo que dice la palabra también, que Dios al que ama lo disciplina. Entonces, nosotros como padres, cuando disciplinamos a nuestros hijos, pues lo hacemos o lo debemos hacer por amor, porque no queremos que ellos estén haciendo cosas malas que no les van a traer nada bueno. Aunque claro, los hijos luego no lo entienden así, ¿verdad? Y a veces también como padres no cumplimos la disciplina como deberíamos hacerlo. Pero entonces el Señor Jesucristo quiere que la iglesia sea preservada en paz, en unidad y también en santidad. Y así empieza diciendo el Señor Jesús en el versículo 15. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Otra vez, la realidad de que entre hermanos pequemos unos contra otros es real, porque vivimos en un mundo de pecado y nosotros mismos somos pecadores. Y noten, cuando un hermano peca contra ti, es decir, un hermano de la iglesia, puede ser que de alguna manera peque contra ti, ya sea diciendo algo incorrecto acerca de ti o haciendo algo incorrecto acerca de ti. Dice la Biblia, el Señor Jesucristo, que cuando eso sucede, no debes tú anunciarlo a todos y quererlo poner en evidencia y querer avergonzarlo delante de toda la congregación. Si ese hermano o esa hermana ha cometido un pecado, el Señor Jesucristo dice que el primer paso es de persona a persona. Tú tienes que ir, dice, ve y repréndele, estando tú y él solos. ¿Ya vieron? Solos. Es decir, no necesariamente lo vas a hacer justo cuando el hermano o la hermana peca contra ti, sino que debes ser muy sabio y buscar un momento y un lugar apropiado para poder abordar a tu hermano o hermana. Cuando dice repréndele, tiene la idea de que vas a platicar con tu hermano, con tu hermana, y le vas a decir, hermano, hermana, sucedió esto y lo que hiciste no es correcto, y vas a tratar de mostrarle en qué consistió su pecado. Y entonces lo vas a hacer estando tú y él solos, dice el Señor Jesucristo. Vean la sabiduría de nuestro Señor. Antes de que se haga público, tienes que hacerlo en privado con tu hermano y con tu hermana. Si ese hermano, hermana es humilde, si en efecto él pecó contra ti, entonces esa persona deberá arrepentirse de su acción de pecado contra ti. Pero bueno, sucede luego que porque somos pecadores, somos rebeldes y no queremos ser humildes, porque para reconocer el pecado hay que tener humildad, ¿cierto o no? Hay que ser humildes, tener la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor Jesús al final dice, si te oyere has ganado a tu hermano. Es decir, existe la posibilidad tristemente de que tu hermano no te oiga.
lo cual significa de que no reconozca que ha pecado contra ti. Entonces, pero si sucede que te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Se dan cuenta cuál es la meta, hermanos? La meta es que ganemos al hermano o a la hermana. ¿Eso qué significa? Que reconozca que está pecando delante de Dios y también contra su hermano o hermana y regrese, se arrepienta y regrese y se reconcilie con Dios. Entonces, la meta de la disciplina no es avergonzar, no es castigar por castigar, sino ganar al hermano, que se vuelva a restaurar la relación que existía antes de que él o ella pecara contra su hermano o hermana. Eso es importante, hermanos, porque para que nosotros vayamos a hablar con un hermano o hermana que ha pecado contra nosotros, debemos primero ponerlo en oración. Entender bien en qué ha consistido ese pecado para no agregarle ni quitarle, sino relatar los hechos tal y como sucedieron. ¿Ok? Eso es muy importante que lo entendamos. Por otro lado, noten, cuando dice, si tu hermano peca contra ti, el que pecó contra ti no está reconociendo su pecado y no es él el que va y quiere solucionar el problema, sino que es la parte ofendida. Si alguien pecó contra ti, tú que recibiste el daño, tienes la responsabilidad de ir y hablar con tu hermano o hermana en Cristo. Y la intención es, aunque el Señor no lo menciona aquí, pero por todo el contexto, es que amamos a nuestros hermanos en Cristo, ¿cierto o no? Esa es la intención. Si él está en pecado, y es que así sucede, hermanos, cuando alguien está en pecado y no lo reconoce, no va a ser él o ella quien va a querer reconciliarse. Pero nosotros, como hermanos en Cristo que nos amamos, aunque no hayamos sido nosotros los que ofendemos, sino los que hemos sido ofendidos, debemos tener el amor para ir y hablar y clarificar las cosas con ese hermano para que entonces la relación se vuelva a restaurar. Porque no queremos que en la iglesia vivamos en pecado y tolerando el pecado. Ustedes saben, cuando vienen de otras iglesias, cómo no hay disciplina en las iglesias y hay un desorden en las iglesias y no queremos eso. Por eso el Señor Jesucristo nos insta a que el primer nivel de disciplina o de reparar los errores sea de persona a persona en privado. En privado. ¿Ok? Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Oramos a Dios para que escuche y se arrepienta, pero existe la posibilidad de que no se arrepienta. Y si no se arrepiente, ¿ahora qué debes hacer? Dice, toma contigo a 1 o 2 testigos. Y cita la palabra de Dios del Antiguo Testamento que dice, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Ok? Ahí en sus Biblias ustedes lo pueden ver, que en el pie de nota nos da la cita de Deuteronomio 17 y 19. O sea que es una práctica sabia establecida por Dios de que para solucionar problemas, si no se puede solucionar de persona a persona, entonces llevemos a testigos. Pero esto es un paso muy delicado, porque el verdadero creyente, aunque ha sido ofendido, no quiere que se tergiversen las cosas. Quiere que si va a llamar testigos, las cosas se hagan en orden. Eso quiere decir, hermanos, que, por ejemplo, puedes llamar a algún hermano o hermana en la fe, maduros en la fe, ¿verdad?
tú sabes qué hermano o hermana es maduro en la fe y entonces puedes hablar con él o con ella o con ellos. Pero debes tener mucho cuidado porque esos hermanos testigos deben procurar también la paz, la unidad y la santidad de la iglesia. Puede ser un anciano gobernante de la iglesia, puede ser un diácono de la iglesia, o puede ser un hermano o hermana maduros en la fe. Y tienes que orar a Dios. Y esto puede llevar tiempo, hermanos. La disciplina en la iglesia no se da de la noche a la mañana, lleva tiempo, porque hay que esperar, ser pacientes, ponerlo en las manos del Señor. Estos testigos tienen que saber exactamente lo que ha sucedido, ¿ok? Y no deben estar ni a tu favor ni en contra, sino que deben estar solamente a favor de la verdad. Tú no debes comunicarle a ellos algo a tu conveniencia, sino debe ser tal y como sucedieron los hechos. Además, cuando hay testigos, significa que estos hermanos, al estar dialogando tú con el hermano o hermana que no se ha arrepentido, te pueden ayudar para convencer al hermano o hermana que ha pecado. No solamente van a estar presenciando, sino también Dios les da sabiduría para que tal vez tú no has sido lo suficientemente sabio para convencer a tu hermano en oración y en el Espíritu Santo, y ellos te ayuden para clarificar bien las cosas. Pero es un paso muy importante, porque si escoges a testigos incorrectos, el problema, en lugar de solucionarse, se va a hacer más grande. ¿Ok? Vean, esto es sabiduría de la palabra de Dios, sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto presupone, entre otras cosas, escúchenlo bien, presupone que hay membresía en la iglesia. ¿Ok? Presupone que los verdaderos creyentes son los que se hacen miembros de la iglesia, y entonces, porque pertenecen a una iglesia y porque tienen una familia cristiana, quieren preservar el orden, la unidad y la santidad en la iglesia. Este pasaje no habla de mega iglesias, donde van miles y miles, donde nadie se conoce, donde no se aplica disciplina, donde no hay orden ni santidad. No, se refiere a hermanos y hermanas que son miembros de una iglesia. Bueno, si con los testigos, hermanos, la persona te escuchó, gloria a Dios. Pero también existe la posibilidad de que no te escuche. ¿Y qué es lo que ahora debemos hacer? Dice el Señor Jesús, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Ya vieron cómo se trata de la iglesia? De pertenecer a una iglesia. Por eso dice, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, eso hay que explicarlo con claridad. Cuando dice dilo a la iglesia, no quiere decir que vas a ir como aquí, te vas a levantar y decirlo públicamente, este hermano no se ha arrepentido y por lo tanto está en pecado. No. Cuando dice dilo a la iglesia, quiere decir que en primer lugar, como existía el gobierno en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios estaba representado por sus ancianos. Y recuerdan cuando Moisés estaba en el desierto, que la gente iba a él para solucionar los problemas. Entonces, cuando dice dilo a la iglesia, tiene dos sentidos. Dilo a la iglesia significa, primero, ve a tus oficiales de la iglesia para que el consistorio entonces, con base a toda la información que se ha recabado, pueda platicar con ese hermano o hermana y buscar que se arrepienta. Buscar que se arrepienta. Pero si no se arrepiente, porque sí sucede, entonces el consistorio sí lo va a anunciar ¿a quién?
a toda la congregación. Por eso dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, que haya un juicio con el consistorio, los ancianos y el pastor, que escuchen toda la información. Pero si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, si un hermano o hermana no se arrepiente siguiendo estos 3 pasos, pues es alguien que al menos externamente está manifestando que no es cristiano. Es lo que dice el Señor Jesús. Por eso dice, tenle por gentil y publicano, que era una forma de decir, tenle como alguien que en realidad no es cristiano. Pero aquí hay que tener cuidado, porque cuando el Señor Jesucristo dice eso, no quiere decir, ya nunca más le hables, ahora es tu enemigo. No, sino que cuando alguien no es cristiano, nosotros queremos que esa persona también conozca del Evangelio. Y una persona que ha sido disciplinada y excomulgada de la iglesia porque no se arrepiente a pesar de todos los medios para que se arrepienta y no lo hace, está actuando como una persona que no es cristiana. No importa lo que diga. Y cuando dice tenle por gentil y publicano, es que la iglesia, por medio de sus líderes, hace una declaración de que esa persona ya no es miembro de la iglesia por no arrepentirse de sus pecados. Esto, hermanos, va en contra del sentimiento de la gente el día de hoy. Dicen, ay, ¿para qué membresía en una iglesia? ¿Para qué dar cuentas? ¿Para qué preservar la santidad? Pero el Señor Jesucristo no piensa de esa manera. Él es más sabio que nosotros y el contexto es muy claro, que se trata de problemas que surgen entre los miembros de una iglesia. Es como en una familia, ¿cierto o no? Cuando hay problemas, cuando hay descontento, tenemos que solucionar esos problemas. De otra manera, la familia vivirá en desorden y en caos. Y no queremos eso en la iglesia. Vean lo que dice después, en el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que aten o amarren en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Esta es una forma de decir que el juicio que hace la iglesia por medio de sus oficiales es un juicio avalado o apoyado o aprobado por Dios mismo. Por eso dice el Señor Jesucristo, en verdad les digo, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Es decir, cuando la iglesia, con base en la palabra de Dios, ha enjuiciado a un hermano o una hermana que no se arrepiente, en el momento en que ata, es decir, en el momento en que esa persona es declarada como gentil y publicano, eso es también avalado o aceptado por Dios en el cielo. Por eso es que para el verdadero creyente, pensar en la excomunión es algo que lo espanta, porque eso quiere decir que cuando la iglesia sigue los pasos bíblicos, en realidad el que te está expulsando de la iglesia no es un consistorio, sino es Dios por medio de la iglesia. De la misma manera, todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Significa que si esa persona que fue excomulgada se arrepiente, la iglesia también tiene ahora el gozo y el deber de anunciar que ese hermano o hermana que se ha arrepentido es restaurado otra vez a la iglesia. Y esa misma acción está aprobada por Dios en el cielo. ¿Se dan cuenta? Es impresionante esto, ¿verdad? Porque mucha gente, hermanos, nos desprecia allá afuera. Mucha gente se burla de cómo hacemos las cosas, pero no se dan cuenta que esa es la misma orden de nuestro Señor Jesucristo para gobernar a su iglesia. No nos dejamos llevar
por la cultura de alrededor, o por las tradiciones, o por lo que le gusta a la gente, sino por lo que dice nuestro Señor en su palabra. Y vean cómo eso queda confirmado en el versículo 19. El Señor Jesús les dice: otra vez les digo, que si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Ya vieron? Es decir, cuando la iglesia, por medio de sus oficiales, nuevamente, emite un juicio, y ese juicio está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces lo que ellos hacen y lo que le piden a Dios les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, cuando se llega a un punto de la disciplina en que hay que excomulgar a alguien, hay que tener mucho cuidado, porque no soy yo como pastor ni el consistorio, sino que cuando seguimos los pasos debidos de acuerdo con la palabra, es Dios mismo quien está expulsando a un hermano o hermana que no se arrepiente de su pecado. Nuevamente, esto es despreciado en las iglesias de hoy, y por eso es que vemos tanta maldad y tanto pecado en muchísimas iglesias, y no queremos eso. Vean lo que dice en el versículo 20 para terminar: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese versículo, ¿cierto o no, hermanos? Lo citamos en general para decir que cuando nos congregamos para adorar a Dios, Él está en medio de nosotros, ¿verdad? Y eso es verdad. Pero el contexto, ¿cuál es? Esto es algo muy profundo y muy significativo, porque aunque sí en verdad el Señor Jesús está con nosotros en todo momento, el contexto nos sugiere que cuando hay disciplina en la iglesia y se sigue todo el orden de disciplina de acuerdo con la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo está en su iglesia avalando y aprobando cuando hay un caso de disciplina. Impresionante, ¿verdad? El mismo Señor lo promete, que Él apoya a su iglesia cuando los pasos de disciplina se siguen de acuerdo con su palabra. Y aunque la disciplina, como dice la palabra, no es causa de gozo al principio, pero después da fruto, porque se preserva la santidad de la iglesia. No queremos que un hermano o hermana en la iglesia que está pecando abiertamente siga viviendo en pecado en la iglesia como si no pasara nada en la iglesia. ¿Verdad que no? Eso sería manchar el honor y la santidad de Dios. Y hermanos, sí suceden casos en que se excomulga a algún hermano de la iglesia, pero después, por obra del Espíritu Santo, se arrepienten y regresan al redil. Que Dios nos ayude, pues, para comportarnos como verdaderos discípulos de Cristo. No pequemos contra nuestros hermanos. Seamos cuidados cuando dialogamos, cuando platicamos, cuando conversamos. No digamos cosas que ofendan a nuestros hermanos. No digamos cosas que se malinterpreten. Seamos muy prudentes y hablemos siempre manteniendo el respeto, la unidad, la paz y la santidad en el pueblo de Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque eres bueno, Padre, y nos bendices con estos temas que son muy relevantes el día de hoy en tu iglesia. No queremos cubrir el pecado y que entonces la iglesia, en lugar de ser un lugar de santidad, reciba y proteja el pecado. No queremos eso. Queremos pecadores que se arrepientan y que tu nombre
sea exaltado y glorificado. Oramos todo esto en tu santo nombre. Amén. Amados hermanos, vamos a continuar ahora